¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta oportunidad voy a desarrollar un examen del curso de Análisis Estructural 1 de la Universidad Ricardo Palma. Bueno, en esta ocasión, como pueden ver de nuevo, tenemos dos problemas, uno que vale 6 puntos y el otro problema que vale 5. En realidad falta creo uno o dos más, pero bueno, fue lo único que pude recopilar. ¿Qué nos piden para la pregunta 1? A. Calcular la energía de deformación considerando flexión del sistema mostrado. Cuando nos piden la flexión hay una fórmula, lo vamos a ver ahorita mismo. Luego nos piden calcular el desplazamiento horizontal del punto C y finalmente el giro del punto B. Ya, vamos a empezar con el apartado A, donde nos piden la energía. Como tenemos acá un pórtico, es isostático, tiene un apoyo nada más emportado, va a tener acá justamente tres reacciones. Una reacción vertical a Y, una reacción a X, finalmente un momento. Y yo estoy considerando estos sentidos en realidad. Cada uno puede considerar el sentido que ustedes quieran. Momento en A. Bueno, tengo que ver primero las reacciones. Aplico las condiciones del equilibrio. Pero date cuenta algo. Solamente para la reacción a Y, obviamente que debería haber una fuerza vertical. ¿Cuál es la única fuerza vertical? 600, ¿sí o no? No hay más fuerzas verticales. Por lo tanto, a Y vale 600. Así de rápido. La reacción a X. ¿Hay fuerzas horizontales? Claro que sí. Hay una carga horizontal de 800 libras que va hacia la izquierda. Por equilibrio, la reacción a X debe ir hacia la derecha. Faltaría nada más el momento, así que vamos a aplicar sumatoria de momentos en el punto A. Vamos a decir que antihorario es positivo e igual a 0. Esta fuerza va hacia abajo, esta es la distancia, el sentido va a ser antihorario, por lo tanto va a ser positivo. 600 por 6. Hay un momento también, como pueden observar, que tenemos aquí, en sentido antihorario, que vale 1200 libras por pie. Y finalmente esta fuerza, necesito esta distancia, también tiene un sentido antihorario, va a ser positivo. Más 800 por 5. Y finalmente el momento, que tiene un sentido horario, va a ser negativo. Despejo el momento en A y vamos a ver qué valor nos estaría dando. Me da un momento de 8800 su unidad de fuerza libras por la unidad de longitud pies. Ese sería el momento. Medio positivo, es correcto el sentido que hemos supuesto en sentido horario. Vamos a colocar también 8800. Ahí está. Una vez que ya he hallado las reacciones, en este caso nos piden la energía de deformación por flexión. Recuerda que esa fórmula es la siguiente. La energía, también denominada como la letra U, es igual a la integral de 0 a L, una longitud determinada del corte que vamos a aplicar, del momento, la ecuación del momento flector al cuadrado, todo esto dividido sobre 2 veces el módulo de elasticidad por la inercia. En este caso te das cuenta que no nos dan LI, así que esto lo vamos a considerar constante. Esa es la única fórmula que vamos a aplicar. Necesito encontrar la ecuación de momentos. ¿Cuántos cortes va a haber? Bueno, el tramo se ve acá hay un corte, el tramo de A hasta la carga. Cuando hay una variación de carga se va a aplicar su corte de esta forma. Y el otro corte así. Si no hubiera esta carga de 800, solamente era necesario un solo corte. Pero como está la carga, se va a tener que particionar en dos. Para el corte 1, vamos a decir, el intervalo va a ser de 0, el punto C hasta el punto B, ¿no? 6 pies. Ahí está. Dibujamos nuevamente el mismo elemento, la carga de 600 y no nos olvidemos del momento, 1200. Coloco la distancia de X y un corte de izquierda a derecha, la cortante va hacia abajo y el momento es antihorario. Bueno, acá hay un tip que ya les he dado, los momentos que tengan el mismo sentido al corte va a ser positivo y los momentos que sean opuestos al corte van a ser, eh, a ver, creo que mencioné al revés, creo, ¿no? Los momentos que tienen el mismo sentido así, que es antihorario, va a ser negativo. De los momentos que tienen este sentido horario, que es opuesto al corte, va a ser positivo.
Ahora sí. El momento va a ser estas dos fuerzas. Bueno, esta fuerza produce un momento antihorario, va a ser negativo, menos 600 por X. Y finalmente este momento, que es en sentido antihorario, va a ser negativo. Eso es el primer corte, el primer momento. Vamos a aplicar el corte 2. El intervalo ahora, ¿cómo va a ser? De 0, desde el punto A hasta antes de la carga, que sería 5 pies. Voy a colocar esta distancia y yo lo voy a considerar viéndolo desde esta perspectiva. Así. Sería de derecha a izquierda, ¿no? Dibujo nuevamente ese tramo. Y el corte sería de derecha a izquierda, la cortante hacia arriba y el momento es horario. Te das cuenta que solamente hay estas reacciones, ¿no? La reacción horizontal AX, que vale 800. Bueno, la fuerza vertical pasa sobre el eje, así que no va a producir ningún momento, pero la reacción de momento sí, que sería 8800. Hallamos finalmente esa ecuación del momento. Bueno, esta es la ecuación del momento 1 y esta es la ecuación del corte 2. Esta fuerza de 800 multiplica la distancia y tiene un sentido antihorario y es opuesto al corte, por lo tanto es positivo. Y este momento tiene el mismo sentido, así que va a ser negativo. Ya hemos calculado el corte 2. Finalmente el corte número 3 le va a corresponder ahora de esta manera. Vamos a hacerlo con este color. El X va a ser donde culminó el corte anterior hasta antes de la carga, que es de 5 pies, hasta el punto B, que sería la suma, de 5 a 10. Dibujo nuevamente todo ese tramo. Colocamos acá la carga de 800. Y bueno, el corte va a ser lo mismo, porque es de derecha a izquierda, viéndolo desde esta perspectiva. Cortante y momento. Todo esto es X. La reacción 800, finalmente el momento, ¿no? Porque la fuerza vertical no va a actuar momento. Ahora sí, sería en este caso también 800 por X. Este momento tiene el mismo sentido, negativo. Y finalmente esta distancia, ¿cuánto sería? Si hasta acá es 5 y todo esto es X, bueno, la distancia acá sería X menos 5. Y la fuerza va a producir un momento en el mismo sentido, así que va a ser negativo. Menos 800 por X menos 5. Ahí lo tenemos. Ya he calculado prácticamente todas las ecuaciones, así que es cuestión ahora de aplicar la fórmula. Colocamos de esta manera: U, la integral, el primer corte de 0 a 6, y decimos el momento 1 menos 600 x menos 1200, todo esto elevado al cuadrado sobre 2 veces y. Ahora sumo con el corte 2, el momento 2 sería de 0 a 5, 800x menos 8800 al cuadrado, y también se divide sobre 2i. Finalmente sumamos el tercer corte, que es de 5 a 10. Sería en este caso toda esta expresión, 800x menos 880. A ver, 8800. Sí, disculpen, 8800. Me faltó el 0. 8800. Y finalmente menos 800 por x menos 5. Toda esta expresión elevado al cuadrado. A ver, vamos a cambiar de color al cuadrado. Toda esa expresión. Es cuestión de usar nada más la calculadora en realidad, o cualquier programa que tengan en realidad. Si no, lo pueden hacer manual. Creo que no es muy complicado. Primero elevan al cuadrado y luego de eso recién integran. A ver, acá faltó dividir sobre 2 veces y. No nos olvidemos. Recuerda que el exponente al cuadrado solamente va a afectar al momento, no a la división, por si acaso. Otros quizás lo sacan fuera del integral para de repente no se confundan, porque hay casos que he visto que toda esta expresión, por ejemplo, todo lo elevan al cuadrado y eso está mal. Solamente la parte de arriba, que es el momento, nada más. La integral de 0 a 6
menos 600x menos 1200 al cuadrado. Recién se divide sobre 2 veces x. Bueno, el x lo pueden sacar porque es un valor constante. Entonces sería 800x menos 8800 al cuadrado sobre 2 veces x. Finalmente sumamos. A ver, sería de 5 a 10. 800x menos 8800 menos 800 por x menos 5 y todo esto elevo al cuadrado. Divide sobre 2 veces 6. Me está dando una energía de deformación. A ver, tiene un valor muy grande. Podemos acortarlo. Sería más o menos 206, o punto 773 por 10 a la 6. La unidad de fuerza en este caso sería libras por la unidad de longitud que es pies. Para que se entienda, la unidad de la ecuación del momento nada más sería libras por pie, ¿sí o no? Fuerza por distancia. Pero si tú lo elevas al cuadrado, ¿cuánto sería? Sería libras al cuadrado por pies al cuadrado. Sin embargo, lo que sucede acá, a ver, sí, lo que sucede acá es que como es un diferencial de x, a ver, creo que acá no lo comenté. Esto acá, cuando tú integras, el diferencial va a ser de x, porque x es la longitud. Por eso estamos evaluando de 0 el x, es ese intervalo. Solamente faltó colocar lo diferencial, pero igual no afecta en nada, en serio. Cuando hay un diferencial, entonces se va a multiplicar nuevamente por la distancia. Finalmente, ¿cómo sería? Libras al cuadrado por pies al cubo. Yo sé que ahorita me van a decir, pero esa no es la unidad de la energía de deformación, la unidad es joules. Sí, claro, y la unidad de joules en el sistema internacional es newtons por metro, ¿sí o no? Esa es la unidad. Pero eso sucede cuando ya divide sobre ley, porque miren, el ley también su unidad es newton, digamos, ¿no? Un valor de fuerza sobre metros al cuadrado. Y la inercia por metros a la cuarta. Pero el valor que tenemos en primer lugar para la ecuación, ¿cuánto sería? Newton al cuadrado por metros al cubo. Acá, ¿qué me queda? Newtons por metros al cuadrado. Newton se cancela, me queda Newton y acá también sería metros. Por eso es que al final queda la unidad de joules, que es lo que realmente quiero al final. Pero en este caso, como el ley no nos está dando un valor, nosotros estamos tomando como si fuera constante. Por eso lo voy a dejar expresado entre y. Y la unidad de acá es correcta, bueno, como estamos indicando inicialmente. De esa forma hemos terminado con la parte A, que sería el cálculo de la energía de deformación. Ahora vamos a ver la parte B. Ya, continuamos entonces con la parte B, que es el cálculo del desplazamiento horizontal del punto C. Para eso se va a aplicar el método de trabajo virtual. Voy a copiar nuevamente el mismo ejercicio. Y recuerda que ya, menos mal, ya tenemos estos valores. Porque para aplicar este método necesito las ecuaciones de momento para cada tramo. Ya los tenemos. Esta es la ecuación del momento 3. Ahora lo que yo voy a tener que aplicar en este caso sería, si nos piden desplazamiento en el punto C, yo tengo que aplicar una carga unitaria en ese punto. Pero recuerda que cuando vamos a aplicar esa carga unitaria, ya no se consideran las cargas reales que tenemos aquí. Así que voy a borrarlos. Esto ya no va. El momento tampoco. Ninguna carga en realidad. Borramos esta carga de 800. Ahí está. Pero antes podemos ir comprobando en realidad las reacciones si han sido las correctas. Justamente acá en el programa ya tengo graficado en la misma estructura. Vamos a ver cuándo son las reacciones. Ahí está. 600, 800 y 8800 en sentido horario. ¿Sí? Por lo que veo es correcto entonces. Sí. Ya seguimos avanzando. Vamos a aplicar justamente la carga unitaria
en el punto donde nos están solicitando el desplazamiento horizontal. Si me dice desplazamiento horizontal en el punto C, puede ser en realidad hacia la derecha o hacia la izquierda, no hay ningún problema en eso. Yo voy a asumir que va hacia la izquierda, un valor de 1. Ahí está. ¿Qué es lo que sucede ahora? Nuevamente tendría que hallar qué cosa, las reacciones y los cortes. Hay fuerzas verticales, me voy a colocar a Y, a X, finalmente el momento. No hay fuerzas verticales, por lo tanto la reacción a Y no tiene con qué equilibrarse. Hay fuerzas horizontales, digo, sí, hay una carga de 1 hacia la izquierda y la reacción acá es hacia la derecha, así que por equilibrio tiene que valer la misma cantidad, 1. Finalmente el momento, bueno, esta fuerza produce un momento hasta el punto A, fuerza por distancia, 10, se genera un momento de 1 por 10 en sentido antihorario. Por lo tanto, el momento en el punto A, para que haya equilibrio, debe valer también la misma magnitud, pero en sentido opuesto, como aquí ya lo he colocado, en sentido horario. También vale 10. Ahí está. Bueno, una vez que ya hemos hallado finalmente las reacciones, aplicamos nuevamente los cortes. Un corte acá. Acá solamente sería necesario un corte, porque en realidad si yo aplico nuevamente este corte, porque en la estructura real solicitaba este corte 2, te das cuenta que el corte de aquí va a ser el mismo si aplico en esta parte. Va a ser lo mismo en realidad, si se dan cuenta, porque no hay más cargas. Si hubieran cargas, cosa que acá en la estructura real pasa, ahí sí se tendría que calcular otro corte diferente. Pero en este caso, aplicando un corte nada más, sé que también este corte va a ser el mismo. Bueno, ya no voy a estar copiando nuevamente cada elemento. Esto se hace un poco más rápido. Para el primer corte, esta es mi distancia de X. No hay fuerzas verticales que produzcan momento. Esta fuerza pasa por el eje. Así, este es el sentido del momento cuando aplico un corte de izquierda a derecha. Entonces, como no hay fuerza que produzca momento, el momento 1 vale 0. Ahí está. El corte 2, colocamos la distancia de X. De esta forma lo estamos observando. Si hay una fuerza vertical, el momento es en este sentido, recuerden, de derecha a izquierda. Voy a colocar acá, momento 2, sería esta fuerza AX que va, si lo veo así, sería hacia arriba, multiplico por la distancia que sería X y me genera un momento en sentido antihorario y es opuesto al corte, por lo tanto va a ser positivo, 1 por X, y finalmente este momento que va en el mismo sentido del corte va a ser negativo, menos 10. Ya tengo mi ecuación del momento 2 y te das cuenta que la ecuación del momento 3 va a ser lo mismo. Así coloque una distancia de X hasta este corte, como no hay nada de cargas, va a ser el mismo valor, 1 por X menos 10. Ahí está. Bueno, ¿qué se hace con esto? La fórmula que se aplica para hallar quizás el desplazamiento horizontal, ya sea desplazamiento o giro, que es lo mismo en realidad, va a ser igual a la integral de 0 a L de la ecuación del momento flector del estado real, por eso lo he colocado con mayúscula, por la ecuación del momento virtual, en este caso, que lo he colocado con minúscula, por un diferencial de X, todo esto dividido sobre LI. Nada más, es la única fórmula que se va a aplicar. Entonces reemplazamos, desplazamiento horizontal decimos en el punto C, la integral para el primer corte, ahí está, de 0 a 6. 0 a 6 le correspondía menos 600x menos 1200 multiplicado por, bueno, en este caso es 0, así que esto se va a cancelar. Igual lo voy a colocar para que se entienda. Todo esto se hace 0 más la integral del segundo corte, que sería de 0 a 5, y la ecuación en este caso es 800x menos 8800 por la ecuación 2 del estado virtual, que es x menos 10, diferencial de x sobre LI. Finalmente sumo con el corte número 3,
que es de 5 a 10. ¿Cuál es la expresión? 800x menos 8800 menos 800 por x menos 5. 800x menos 8800 menos 800 por x menos 5. Todo esto de aquí se multiplica por la ecuación del momento 3, que es también x menos 10. Diferencial de x sobre LI. Es cuestión nuevamente de usar la calculadora para finalmente dar el resultado. A ver, yo voy a operar aquí. Integral de 0 a 5, 800x y menos 10 más 5 a 10, 800x menos 8800 menos 800 por, en este caso sería por x menos 5 por x menos 10. Me está dando un valor de, a ver, sí, es un valor muy grande. Igual lo vamos a comprobar en el programa. Sí, obviamente tiene un valor muy grande porque también las cargas son tienen una magnitud grande. Sería más o menos 970.000 sobre 3, ¿no? Que esto sería aproximadamente en decimales 323.333,333. Recuerda que las unidades en este caso para desplazamientos, ojo, para desplazamientos. El momento de aquí, ¿qué unidad tiene? Libras por pie, ¿sí o no? Y el momento virtual, te das cuenta que la carga unitaria no tiene unidad, es un valor adimensional, pero se multiplica por la distancia. ¿Y la distancia en qué unidad está? En pies. Por el diferencial de x, nuevamente por la unidad de longitud. ¿Cuánto sería esto? Libras por pies al cubo. Sobre, finalmente, LI. Esa sería la unidad que le corresponde. No sería en su totalidad porque, si te das cuenta, la unidad del desplazamiento debería ser en unidad de longitud, o sea, pies. Pero en este caso todavía no lo estoy dividiendo entre LI porque no lo conozco. Lo estoy dejando en función, mejor dicho. Vamos a comprobar igualmente en el programa si es correcto este resultado. Ahí lo tenemos. Vamos a hallar el desplazamiento. Ahí está. A ver. Se dan cuenta que este es el punto C, ¿sí o no? Ahí el desplazamiento veo que va hacia la izquierda, ¿no? Negativo. Ahí está, menos 323.373,328. Ya. Nosotros nos dio 333. Bueno, son decimales que casi no influyen en nada en realidad. ¿Por qué pasa eso a veces? Bueno, porque quizás no se ha considerado todas las fracciones completas. Igual, como les digo, yo acá, si observo, nos ha dado positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo he considerado que va hacia la izquierda. O sea, es correcto el sentido que hemos supuesto. En el programa me indica que el desplazamiento va hacia la izquierda. ¿Por qué de repente acá no habrá salido tan exacto? Bueno, también es cuestión a veces del programa, las unidades que se le toma en cuenta. Pero mira, no hay mucha diferencia. Yo voy a restar el valor que tengo, este de aquí, menos este otro valor. Vamos a ver cuánto sería. Casi nada. La diferencia, miren cuánto es. La diferencia es de 0,0053. Que esto ya es nulo, pues no es cero. Casi no hay diferencia. Igual estamos comprobando, es el mismo resultado. Finalmente, recuerda nada más aplicar las ecuaciones. Tienes que tomar cortes correspondientes para cada tramo y así sucesivamente. Bueno, hemos acabado con la parte B. Vamos ahora a ver la parte C, que nos piden el giro del punto B. Es como copiar nuevamente el mismo ejercicio, pero ahora yo voy a aplicar el momento. Esto de aquí voy a tener que borrar porque recuerda que para estos estados
no se considera las cargas reales, solamente va a ser las cargas virtuales que se le va a asignar de acuerdo a la deformación que nos están solicitando. Ahora sí. En este caso nos piden el giro en el punto B. Este es el punto B. El giro ahora va a ser como un momento. El desplazamiento fue como una carga, ya sea horizontal. En este caso, como es un giro, va a ser un momento. ¿Qué sentido va a tener? En realidad es el sentido que ustedes puedan suponer. Yo voy a suponer que es horario. De la misma forma, tengo que hallar nuevamente las reacciones, tengo que hallar los cortes y así sucesivamente. En este caso no hay fuerzas verticales, la reacción a Y vale 0. Justamente también no hay fuerzas horizontales, por lo tanto la reacción a X también vale 0. Pero si hay momentos, ¿sí o no? Y este momento vale 1. ¿En qué sentido debería valer el momento del empotrado? Bueno, sería en ese sentido. Opuesto para que haya equilibrio, también de 1. Ahora sí. Aplico los cortes. Bueno, estos cortes también va a ser muy sencillo. Date cuenta aquí que para el corte 1 no hay cargas, mira, no hay nada. El momento cuánto es 0. Luego el corte 2, solamente hay un momento. Y va en el sentido opuesto al corte, ¿sí o no? Sería positivo. Momento 2, 1. Y recuerda que cuando aplico el corte acá también va a ser lo mismo. Momento en 3, 1 también. Positivo porque obviamente le estoy indicando que va en el sentido opuesto al corte. Aplico la fórmula, en este caso va a ser similar, es lo mismo, por eso les indicaba que acá es o el desplazamiento o el giro. El giro se va a aplicar de esta manera. Así que vamos a colocar el giro en el punto B. La integral del primer corte, voy a copiar esto de acá para no estar quizá perdiendo un poco más de tiempo. El momento 1, ahí está, el intervalo recuerda que era de 0 a 6. Todo esto se multiplica por el corte 1, en este caso es 0. Bueno, igual se va a anular. Este es 0 más la integral del corte 2, que sería de 0 a 5. Vamos a copiar nuevamente. Y este corte 2 se multiplica por el corte 2 de este estado virtual para el giro, que es 1. Diferencial de x sobre L. Finalmente se suma con la integral de 5 a 10 del tercer corte. Sería este valor. Bueno, esto podemos ordenarlo. Esto va a la derecha. Y toda esta ecuación finalmente se multiplica por 1 también, que es la ecuación del momento 3 del estado virtual. Diferencial de x sobre y. Vamos a ver qué valor nos estaría dando para el giro. A ver, integral de 0 a 5, 800x menos 8800 por 1. Entonces suma la integral de 5 a 10, 800x menos 8800 menos 800 por x menos 5 por 1. Me está dando un giro, bueno, negativo de menos 58.000. ¿Qué unidad le corresponde? Va a ser similar, bueno, en este caso libras por pies, pero ¿qué pasa en el momento del estado virtual? Ahora es un momento no tiene unidad, ¿no? Es adimensional, unitario. Entonces el momento aquí ya no va a ser pies, ¿sí o no? Porque este momento ya se está aplicando, ya se considera una longitud, pero que no se toma en cuenta porque es el momento que la carga unitaria. Sería nada más libras por pies, esto va a ser 1 ahora, y finalmente por el diferencial que se mantiene, pues pies, eso sí. Finalmente, ¿cuánto sería? Libras por pies al cuadrado.
libras por pies al cuadrado. En otras palabras, para que de repente no estén bien anotando las unidades, recuerden que para desplazamientos siempre es unidad de fuerza por unidad de longitud al cubo y el giro es unidad de fuerza por la unidad de longitud al cuadrado. Todo esto de aquí se divide sobre ley. ¿Qué quiere decir que me haya salido negativo? Quiere decir que el giro que yo he asumido inicialmente no es horario. Finalmente el giro sería en sentido antihorario. Vamos a comprobar igualmente en el programa si ese cálculo es el correcto. Ahí tenemos. Nuevamente aquí voy a hallar justamente el giro, la opción de rotación en este punto. Ahí lo tenemos. Ahí está. 57.999.999, que obviamente ya sería 58.000. Nos ha dado el mismo resultado. ¿Qué sucede acá? Recuerda que nos ha dado positivo en el programa. ¿Qué quiere decir que sea positivo? En el programa, cuando el giro es positivo, quiere decir que es antihorario. Que a nosotros nos dio negativo porque yo lo había considerado horario y no es así, sería antihorario. De esa forma hemos comprobado este primer problema, el apartado C. Bueno, faltaría nada más ahora la pregunta 2. En este caso tenemos ahora una armadura. Nos piden calcular el desplazamiento vertical del punto B. Si no me equivoco, hay algunas fórmulas que se resuelven rápido, pero no recuerdo muy bien. Le vamos a aplicar el mismo método de trabajo virtual. Lo que tengo que hacer acá sería primero identificar la fórmula que se va a aplicar para este ejercicio. Trabajo virtual para armaduras, ya sea un desplazamiento vertical u horizontal, va a ser de la siguiente manera. Desplazamiento es igual la sumatoria del valor de n va a ser la fuerza interna de la estructura real con las cargas que le corresponden, multiplicado por un n minúscula. El n minúscula va a ser las fuerzas internas cuando se aplique ya la carga unitaria. Y finalmente se multiplica por la longitud de cada barra. Todo esto de aquí se divide sobre LA. Es la única fórmula que se va a utilizar. Hay que aprovechar que este ejercicio es simétrico, si te das cuenta, solamente hay una carga en el punto B, donde justamente nos indica el desplazamiento. Colocamos entonces las reacciones, pueden aplicar condiciones de equilibrio en realidad, pero creo que ya los que conocen no tienen que hacer todo eso. Si es simétrico, obviamente que le va a corresponder a cada reacción prácticamente la mitad. Apoyo fijo, AY, AX. No hay fuerzas horizontales, pero es igual a 0. El punto C es un apoyo móvil, una reacción vertical. Si esto vale 5, va hacia abajo, a cada reacción le va a corresponder 2,5 por la simetría. ¿Pero en qué sentido? Hacia arriba, pues, para que sea opuesto a la carga total. ¿Qué tengo que hallar? Las fuerzas internas. Hay algunas barras que va a ser 0. En el punto F no hay fuerzas verticales, no hay fuerzas horizontales. Por lo tanto, ¿con qué fuerza se tiene que equilibrar estas barras? Si no hay. Si no hay ese equilibrio, estas fuerzas valen 0. Igualmente acá. Bueno, acá ya es cuestión de aplicar el método de los nudos en realidad. Si hay estas dos fuerzas, ya hay esta también, porque es simétrico. Esta barra EB también es sencilla. Si la fuerza justamente es vertical en este punto y esta barra también es vertical, no hay más cargas verticales. Si vale 5 hacia abajo, la fuerza interna es 5 de esta manera. ¿Cómo estaría trabajando? Cuando la fuerza sale del nudo, significa que está en tensión o tracción. Si la fuerza hubiese sido hacia adentro del nudo, es en compresión. Pero en este caso, por el equilibrio, debería ser afuera del nudo. Vale también 5 kips en tensión. Faltan esas 4 barras. Aplicamos nudo en el punto A. Descomponemos esa fuerza AE. Va a ser la fuerza AB. La reacción de 2,5. Y bueno, nada más, ¿no? Todo esto vale 0. Tengo que encontrar el ángulo que tenemos aquí, porque es un ángulo conocido de 6, 8 y 10. Igual podemos calcularlo. Alfa es igual al arco tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que es 6, sobre el cateto adyacente, que es 8.
Esto, si no me equivoco, sería, a ver, arco tangente 36.87 grados. Ahí está. Ya tengo el ángulo de alfa. Descomponemos. Fuerza AE, seno de alfa. Fuerza AE, coseno de alfa. Aplico sumatoria de fuerzas en Y. Hacia arriba es positivo, igual a 0. Sería fuerza AE, seno de alfa, más 2,5 igual a 0, porque no hay más fuerzas verticales. Despejo la fuerza AE para ver cuánto sería. Me da un valor de menos 4,167. La unidad de fuerza sería kilos. Me dio positivo, en este caso no, me dio negativo. Quiere decir que no está trabajando como inicialmente lo he considerado en tensión. Sería en compresión finalmente. Ya tengo la primera fuerza. Sería en compresión, ahora sería de esta manera, hacia adentro del nudo. Y ya lo mencioné, pues como es simétrico la estructura, la fuerza AE es igual que la fuerza S, también en compresión. Faltaría la fuerza B, entonces aplico sumatoria de fuerzas en X, hacia la derecha voy a decir que positivo, e igual a 0. Fuerza B más la fuerza AE coseno de alfa. No hay más fuerzas horizontales, igual a 0. Despejo la fuerza B. Vamos a ver cuánto sería. Y me da un valor de 3,334 kip. Me dio positivo, es correcto entonces el sentido que hemos considerado inicialmente en tensión. Ahí está. De esa forma hemos hallado prácticamente ya todas las fuerzas. Fuerza B en tensión hacia afuera del nudo. Y acá también. Ya hemos hallado las fuerzas N mayúscula, que es de la estructura real. Ahora voy a calcular las fuerzas N de la estructura virtual. Así que puedo ir dibujando, a ver, más o menos por aquí. La misma armadura. Y justamente ahora se va a aplicar esa carga unitaria. ¿Dónde se va a aplicar? Justamente en el punto donde nos están indicando que que se va a encontrar un desplazamiento vertical. Coloco el valor de 1. Creo que algunos dirán, bueno, la lógica, si esta fuerza vertical es hacia abajo, tiene más sentido que vaya hacia abajo, ¿no? La carga unitaria. En otras palabras, se va a deformar de esta forma. Digamos así. Nuevamente, las reacciones. También es similar, es simétrico. Esto es 1, por lo tanto acá sería 0,5, la mitad y 0,5. No hay fuerzas horizontales, no hay reacción tampoco horizontal. Estas barras valen 0, recuerden, no hay cargas aplicadas en esos nudos. Esta fuerza también vale 1 en tensión. Faltaría ya de estas dos fuerzas, que son iguales que esta. Aplico nuevamente, nudo en el punto, este es el punto A. Nuevamente, ¿no? Colocamos fuerza AB. No, esta es la fuerza AE. Fuerza AE y la fuerza AB. La reacción es 0,5 y solamente cuestión de descomponer. Fuerza AE, seno de alfa. Fuerza AE, coseno de alfa. Sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba es positivo, igual a 0. Sería fuerza AE, seno de alfa, más 0,5 igual a 0. ¿Cuándo sería la fuerza AE? Finalmente, me da un valor de menos 0,833. La unidad también recuerden que es adimensional. Voy a considerar nada más cómo está trabajando. Medio negativo, compresión. Finalmente vamos a hallar la última fuerza. Sumatoria de fuerzas en X, hacia la derecha positivo igual a 0. Fuerza AB más la fuerza AE coseno de alfa e igual a 0. Despejo la fuerza AB y me da un valor de 0,666
también en este caso positivo, quiere decir que trabaja a tensión. Esa fuerza que hemos hallado, voy a colocarlo, fuerza E en compresión. Y la fuerza, bueno, este también lo mismo, por la simetría. Finalmente la fuerza B en tensión, que vale 0,666. Aplico la fórmula finalmente para hallar el desplazamiento en ese punto. Decimos desplazamiento vertical en el punto B es igual, sería primero la fuerza, vamos a decir la fuerza AE, que vale en compresión, por eso se le coloca negativo, con sus unidades correspondientes, por la misma fuerza AE del estado virtual, que también es en compresión, y la longitud de la barra AE 6, 8, 10, ¿no? Por Pitágoras, creo que sí, saben cómo se calcula esa longitud. Entonces 8, 6, L al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Despejas L, pasa como raíz, y la longitud L te va a dar un valor de 10. Esa es la longitud de esa barra. 10, su unidad de longitud es pies también. Esa es la barra o la fuerza AE. Se suma ahora la fuerza AB, que es en tensión, va a ser positivo, por también en este caso la fuerza B en tensión. A ver, recuerden que este es skip por si acaso. Y la longitud de la barra AB mide 8 pies. Luego tenemos, a ver, la fuerza, ya está la fuerza AE, esta es la fuerza AB, y date cuenta que la fuerza S y BC son las mismas, así que yo puedo multiplicarlo por 2, para no estar copiando nuevamente todo. Toda esta expresión por 2. Esta es la fuerza AB, también por 2 vamos a multiplicar. Y finalmente la última barra, que sería la fuerza EB, porque la fuerza FE, FA y estas de aquí son 0, no se toma en cuenta. Ya no sería necesario tampoco. Ya, la fuerza EB, finalmente, acá vale en tensión, pues, ¿no? Hacia arriba, o sea, sale del nudo 5 kips, positivo, por también en este caso la fuerza EB, que es U1, ¿no? Un valor unitario, en tensión también. Y su longitud, esta longitud vertical sería de 6 pies. Ahora sí, cerramos este paréntesis y vamos a aplicar toda esta operación de aquí. Vamos a ver cuánto nos estaría dando. Me está dando un valor de 82,475. ¿Qué unidades le corresponden? A ver, falta multiplicar, disculpen, falta multiplicar por 2 acá. No estaba considerando. Este acá es por 2 y este otro valor también por 2. A ver, déjenme corregir. Ahora sí. ¿Cuánto sería esto? Me está dando una expresión de 134,949. ¿Qué unidades le corresponde? Primero empieza por kip, por pies. Y todo esto recuerda que se está dividiendo sobre LA. En este caso, como todo es constante, bueno, lo puedo dejar al final, pues. Sobre EA, EA y EA. ¿Qué sucede o cómo interpreto esta respuesta? Me ha dado positivo, quiere decir que ha sido correcto el sentido de la carga unitaria que hemos considerado en este caso hacia abajo. Se está deformando en ese sentido. Vamos a comprobar igualmente con el programa FTool. Tengo aquí la otra estructura, que es una armadura con la carga de 5 y estos apoyos. Vamos a hallar desplazamiento vertical. Ahí está. Ya prácticamente está redondeado, pues, ¿no? Menos 135, negativo porque el desplazamiento va hacia abajo. Y es correcto, pues, ¿no? Justamente ahí, menos 135, exacto.
Bueno, acá menos 100, bueno, positivo porque ha sido correcto hacia abajo. Es cuestión nada más de unos decimales, como te das cuenta, ¿no? 0,833. Si hubiese considerado en fracciones quizás sea exacto, pero mira, no hay casi nada de diferencia. 135 menos 134,949 tiene una diferencia de 0,051. Bueno, absolutamente nada. Ahí está. Esto ya redondeado a un número entero. De esa forma hemos comprobado también este problema, pregunta número 2, hallando el desplazamiento vertical en el punto B. Bueno, espero que te haya servido este video en realidad. Si te gustó puedes recomendarlo, puedes darle like. No te olvides suscribirte también, ya que voy colgando cada día, si puedo, algunos exámenes más. Y conmigo será hasta un próximo video. Hasta luego.